La ciudad central, la ciudad planeada, la ciudad histórica, el centro histórico realmente, porque es ahí donde empieza la ciudad. Efectivamente, es compacto y ahora es uno de los grandes ejemplos de la ciudad compacta y compleja por los diferentes usos de suelo que tiene. Sin embargo, inicialmente obedeció efectivamente a los planes que traían los españoles y a las ordenanzas españolas de ellos, o sea, y obedecía al modelo de ciudades que se estaban haciendo en Europa. Entonces, al decir esto estoy diciendo que obedecían realmente a planes, a una planeación, o sea, ordenada, se hacían de forma planeada y ordenada, ¿no? ¿Qué pasó con el tiempo? Bueno, en ese momento pues se hacen las ciudades como tal, se desarrollan, tienen sus funciones, sus actividades y todo dentro de un espacio organizado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después? Que la organización de la ciudad, la planeación de la ciudad, no va a obedecer precisamente a planes. O sea, una vez que fundaron la ciudad y que está establecida, quedó allí, ¿no? Define sus límites, etcétera. Sin embargo, no hay planes de crecimiento de la sociedad, de la ciudad como tal, sino que obedece más bien a las necesidades de la población de crecer, que se va asentando, y a los intereses económicos de cómo ir definiendo de forma, por decirlo así, entre comillas, aleatoria el crecimiento de la ciudad. No había planes de ciudad. Realmente hablar de planes de ciudad, o sea, como tal, en el sentido amplio de la planeación que conocemos ahora, pues viene hasta siglo XX, siglo pasado, donde por lo menos en México a nivel nacional en los años 30, donde empieza el concepto de planeación como tal, aparecen los primeros planes. La ciudad mexicana en los últimos 20 años, derivado de una política explícita del gobierno mexicano y que se caracteriza por haber cedido una parte muy importante de las decisiones de localización al sector privado, ha tenido como consecuencia que las ciudades crezcan de manera exagerada en razón del mercado de suelo. Un mercado que no está controlado, que es extremadamente especulativo, tiene como consecuencia que impone los precios para el desarrollo de una ciudad. Y los que no pueden pagar ese precio, que son normalmente los pobres, lo que tienen que hacer es ubicarse donde pueden. Pero si a esto le agregamos que la política habitacional, que la política de usos del suelo en general es determinada con criterios mercantiles, que lo que ocurre, que aquel que promueve, que desarrolla un proyecto busca tierra barata, y esa tierra barata está normalmente alejada del centro de las ciudades. Y como el gobierno no tiene un proyecto para compactar la ciudad, para que la ciudad vaya creciendo siguiendo el tejido urbano, sino que permite que se ubique prácticamente en cualquier lugar, cualquier uso, el resultado es una ciudad extremadamente dispersa, pero al mismo tiempo es una ciudad extremadamente segregadora de aquellos usos que no pueden pagar la ciudad compacta, como es, por ejemplo, la vivienda de muy bajo ingreso. Entonces el resultado es que la ciudad dispersa se caracteriza por generar muy altos costos de movilidad, un consumo energético desproporcionado y por lo tanto un impacto al ambiente a través de los gases de efecto invernadero. Por otro lado, reduce las posibilidades de una movilidad sustentable, porque la gente no camina, no puede caminar, no tiene a dónde ir caminando, tiene que tomar un vehículo necesariamente para ir a otro lugar. Y los pobres son los que más sufren de estos efectos, son los que no tienen recursos para pagar suficientemente un buen transporte, y el resultado es un transporte de muy mala calidad, porque no quieren subir la tarifa, porque no la pueden pagar, no mantienen los vehículos. Entonces vamos creando un círculo muy vicioso que ya llegó en este momento a la crisis. Entonces prácticamente todas las ciudades mexicanas están en un proceso muy crítico,
por esta situación. Un par de datos. Las ciudades que más han crecido, por ejemplo, Los Cabos creció 30 y tantas veces cuando su población creció 3. Toluca creció 26 veces el área física cuando la población creció 3.1. Puebla creció, me parece que 15 veces, otras ciudades crecieron 7 veces, 4 veces. Es decir, cuando teníamos una superficie de N hectáreas, multiplíquenla en un caso por 26, cuando la población solo se triplicó. Entonces el problema hoy es cómo resolvemos esto. La propuesta que estamos haciendo, y yo estoy participando, ofreciéndole al gobierno federal una serie de documentos que serán la base del Programa Nacional de Desarrollo Urbano, o sea que lo están utilizando como base, porque yo estoy recogiendo el pensamiento de académicos, de expertos, de organizaciones, es que este tema que abandera ahora el gobierno nacional de ciudad compacta tenga sentido desde varias perspectivas. La primera es que los planes sean efectivos. Segundo, que un plan efectivo no puede tener un área urbanizable de miles de hectáreas cuando no se requieren más que unos cuantos cientos de hectáreas en el futuro. Entonces esto tiene que cambiar. Segundo, un modelo de movilidad y un modelo de desarrollo urbano que sume, que mezcle los usos, de manera que la gente tenga necesidades cada vez menores de moverse. El tema no es llevarle ahora el transporte a la gente a los conjuntos habitacionales que están a 30 kilómetros, es llevarles empleo, es llevarles servicios, es llevarles equipamiento, espacio público ahí, simplemente aprovechando la masa crítica de la gente que ya vive en esos lugares. Entonces esa es una estrategia. La otra, que me parece que es absolutamente central, implica ocupar, llenar los vacíos urbanos. Se estima que hay más de 170,000 hectáreas de tierra vacante dentro de las ciudades. Yo estoy lanzando un proyecto que le llamo Llave en Mano, es el primer proyecto que se hace en el país, en Mérida, Yucatán, que espero sea aprobado en estos días, y con ese proyecto lo que pretendo es proponer ya a nivel de detalle el llenado de 2 polígonos vacíos, uno céntrico y uno periférico. Y esos polígonos van a llegar a nivel de detalle porque vamos a hacer la propuesta del plan urbanístico, de diseño urbano, el fideicomiso que va a administrar la tierra, los cambios y los instrumentos que se requieren a nivel local para que eso opere, el plan de negocios, relacionar a propietarios con inversionistas, con desarrolladores, de manera que el resultado final es que cuando yo entregue este proyecto Llave en Mano en Mérida, se pongan a trabajar ya para ocuparlo. Es decir, ya un desarrollador empieza a hacer su proyecto urbanístico de sus viviendas o sus centros comerciales, etc. Entonces, este tipo de proyectos conjuntados, yo creo que es lo último que quisiera decir, desde una perspectiva integrada, tienen sentido para empezar a hablar de un futuro todavía lejano de ciudad más compacta mexicana. Hablar de esa transición de la ciudad compacta a la ciudad fragmentada, primero deberíamos definir qué es la ciudad compacta. Yo creo que ese concepto se relaciona con el concepto de la densidad. Por un lado, la densidad desde el punto de vista cuantitativo, que indica cantidad de personas en el espacio. Y por el otro lado, la densidad en el sentido cualitativo, que nos expresa la densidad de encuentros, que tiene que ver con la mezcla de los usos del suelo en el espacio y la mezcla de los grupos sociales. Lo que se ha observado en el desarrollo de las ciudades mexicanas es que efectivamente durante las últimas décadas se ha disminuido esa densidad primeramente cuantitativa. O sea, se ha visto que el número de habitantes por hectárea, la densidad bruta, ha disminuido, aunque se observa un proceso de oscilación. O sea, tenemos épocas de expansión y épocas de redensificación, pero a la larga ese proceso tiene definitivamente una tendencia hacia la baja. O sea, las ciudades sí se vuelven efectivamente más dispersas. Eso desde el punto de vista cuantitativo. Independientemente de eso, para el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que efectivamente también su densidad ha bajado, tenemos que estar conscientes que es una de las zonas metropolitanas
bastante densas comparativamente en el mundo, ¿no? Claro, no podemos estar al nivel de las densidades de las ciudades asiáticas, pero estamos, digamos, dentro del grupo de ciudades con una alta densidad. La parte cualitativa, que me parece también igual o más interesante, también ha cambiado mucho. La tendencia de las ciudades ha sido, tanto ciudades grandes, metrópolis de México, como ciudades medias, ha sido la disminución de esa densidad de encuentros, que se debe a la separación de los usos en el espacio. Los grandes desarrollos inmobiliarios de vivienda que se observan en estos nuevos espacios urbanos normalmente se concentran en zonas periféricas, desconectados del tejido urbano y con uso monofuncional, que es la habitación. Entonces, ese tipo de crecimiento disminuye esas densidades desde el punto de vista cualitativo, que es la densidad de encuentro. Por otro lado, otra característica es el incremento de la segregación social del espacio. Quiere decir que los distintos grupos socioeconómicos se están separando más y más en el espacio, generando zonas homogéneas, contrariamente a la ciudad tradicional, que permitía esa mezcla de los diferentes grupos en el territorio. Entonces tenemos ambas tendencias en la ciudad actual, que transita de una ciudad compacta con una gran cantidad de habitantes, para empezar, en el territorio, y por el otro lado una gran densidad de encuentros, mezcla de usos y grupos sociales, hacia una ciudad fragmentada que se caracteriza por la dispersión espacial, la tendencia hacia la monofuncionalidad de los espacios y la segregación social en el espacio. O sea, sí son rasgos de esa ciudad actual fragmentada que tienen impactos, efectos negativos en la calidad de vida de las personas, porque esos espacios monofuncionales y con homogeneidad social son espacios que se relacionan con grandes problemas sociales que inciden definitivamente en la peor calidad de vida de los habitantes urbanos. Gracias.